Bueno, ahora vamos a presentar a Eric Lara. Él es ingeniero de estudio de interconexión, perdón, del Departamento de Ingeniería y nos va a hablar sobre los estudios de interconexión. Adelante. Aló, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a esta altura ya. Eric Lara del Departamento de Ingeniería y Diseño, y el tema que les voy a compartir ahora son los estudios de interconexión. Permiso. Muchas gracias. Me faltan mis lentes. Bueno, la presentación es bastante simple. Consta de tres temas básicos, digamos, que son lo que les quiero explicar, digamos, en qué consiste el proceso de interconexión, que ya se ha explicado bastante, digamos, pero lo voy a explicar, digamos, en el contexto de los estudios de interconexión. Después explicar los estudios de interconexión mismos, digamos, y finalmente estos estudios, cómo se relacionan con otros estudios que a veces se confunden, que son los estudios del hito 1 de las obras decretadas, digamos. Vamos a hacer alguna relación entre los dos. Bueno, lo primero. Los estudios de interconexión, ¿de dónde aparecen? Se indican en forma explícita en el anexo técnico, de requisitos técnicos mínimos de instalaciones que se interconectan al sistema interconectado. Ahí es donde se indican y se establecen y se describen, digamos. En este anexo técnico, que está acá, en el artículo número 1 se indica acá, aquí está reproducido el artículo número 1 exactamente, pero la idea aquí es indicar que en el artículo número 1 ya se indica que el objetivo de este anexo es establecer la información técnica que deberá entregar la empresa solicitante al coordinador en el marco del proceso de interconexión o modificación de las interacciones del SI. En el artículo número 2, que se indica los alcances, se indica en forma explícita también que estas exigencias, estos alcances, aplican a todo tipo de instalaciones que estén sujetas a la coordinación del coordinador. Es decir, a las nuevas instalaciones que deseen conectarse al SI, como las modificaciones relevantes y también a las instalaciones existentes, que es un punto que es bien trascendente, digamos. O sea, esto no es solamente aplicable a los proyectos que se conectan, sino que también a las instalaciones que ya están conectadas. Bueno, este dibujo aparece, este esquema aparece en el anexo técnico. Si ustedes ven el anexo técnico, se van a encontrar con esto. Y esto explica en forma muy simplificada el proceso. En esta primera etapa, digamos, que desgraciadamente no se ve muy bien, no se alcanza a leer, en esta primera etapa es donde se enmarca lo que ya se ha hablado como la admisibilidad. Una vez que pasa este proceso de admisibilidad, se genera aquí lo que se llama la carta de escenarios mínimos, donde se especifican los estudios de interconexión y luego viene la etapa en que, bueno, aquí son 3 etapas, digamos, y esta es la que nos convoca ahora, en que se revisa los estudios de interconexión. Tengo otro esquema, que es este, que básicamente es el mismo, pero está más simplificado, porque lo que pretendo mostrar acá es exclusivamente cómo se mueve en este flujo, digamos, los estudios de interconexión. Bueno, como les decía, esta es la etapa que yo les decía con un poco de admisibilidad, en que hay una revisión, ¿cierto?, que puede terminar en la notificación de un rechazo o de una aceptación del proceso de interconexión. Una vez que pasa ese proceso,
se genera lo que se llama la carta de escenarios mínimos, que está indicado acá, que no es más que la especificación de los estudios, muchas veces también de los alcances, los escenarios que tienen que realizar estos estudios. Esta carta se le envía, bueno, a la empresa solicitante, donde se le indica el listado de los estudios, pero un aspecto muy importante acá es este que se indica aquí abajo. Las empresas involucradas, que son todas las empresas que son afectadas por esta conexión, tienen la posibilidad de aquí de realizar observaciones a la carta de escenarios mínimos. Es decir, ellos pueden proponer otros estudios o pueden también proponer una modificación de los alcances de aquellos estudios. Una vez que la empresa solicitante es notificada de estos estudios, bueno, pasa a la etapa de la realización, en que la empresa solicitante es la responsable de entregar estos estudios, aun cuando obviamente lo encargue a otra empresa. Aquí nuevamente entramos nosotros como coordinador en la revisión de aquellos estudios. Ahora, un punto importante de indicar acá que estos estudios de interconexión, algunos de estos estudios los revisa nuestra gerencia de ingeniería, que son básicamente los estudios de ingeniería, y otros los revisa la gerencia de operaciones, que son estudios que están orientados a revisar el efecto que tiene la operación de aquellos proyectos. En cambio, nosotros nos enfocamos más, ¿cierto?, a los aspectos de ingeniería. Estos estudios, cuando son publicados en la página web del coordinador, pueden ser también observados nuevamente por las empresas involucradas, en que pueden también hacer observaciones en relación a las conclusiones o al procedimiento, o etcétera, de los estudios de interconexión. Estos dos aspectos son importantes. Las empresas involucradas pueden hacer observaciones tanto en la etapa de la carta de escenarios mínimos, tanto como en la etapa en que están publicados los estudios de interconexión. Bueno, y finalmente, una vez que están aprobados, pueden haber varias iteraciones, digamos, que están revisados y aprobados todos los estudios de interconexión, se pasa finalmente a la etapa de puesta en servicio y para ir, digamos, finalmente a la etapa de entrada en servicio, entrada en operación. En este anexo técnico, como les decía, que se llama requisitos técnicos mínimos, hay un título, un capítulo específico que se llama estudios de interconexión, que es el capítulo 4. En este capítulo, los estudios de interconexión son especificados con mayor detalle. De hecho, los agrupa en varios tipos de estudios e indica también algunos de aquellos estudios, ya los nombra en forma bien explícita, cuáles son sus objetivos. Y además también indica que el coordinador puede también solicitar otros estudios que no estén nombrados en forma explícita en ese anexo. Bueno, en el artículo 15 de este anexo se indica que la empresa solicitante interesada en interconectar nuevas instalaciones o modificar o hacer modificaciones relevantes, ¿cierto?, debe entregar estos estudios. Y el objetivo de estos estudios es permitir evaluar el impacto de su interconexión o de su modificación relevante. Esto también es importante destacarlo, porque no solamente el objetivo de estos estudios es revisar el proyecto, como algunas empresas lo creen, sino que también revisar el efecto que tiene en las instalaciones existentes. Bueno, y finalmente también en este mismo artículo 15 dice, los estudios deberán permitir identificar todas las condiciones posibles en las cuales se producirán incumplimientos normativos que puedan generar restricciones o limitaciones en el SI. Normalmente estas restricciones, digamos, estos incumplimientos normativos se podrían traducir en restricciones operacionales, a menos, digamos, que sean subsanadas antes de la entrada en operación. Los estudios que nosotros solicitamos como gerencia de ingeniería son los que están indicados acá. Son básicamente 7. Ahora, no significa de que estos 7 estudios sean exigibles a todos los proyectos. Depende del tipo de proyecto, del alcance, de la magnitud y del efecto que pueden producir,
nosotros solicitamos algunos de estos. Ahora, hay algunos de estos estudios que sí los solicitamos siempre, digamos, que van sí o sí. Por ejemplo, los cálculos de nivel de cortocircuito y verificación de capacidad de ruptura, ese lo solicitamos siempre. A menos que el proyecto no considere la instalación de interruptores, cosa que sería muy extraño y nunca he visto algo así. Bueno, de estos estudios, que son estos 7, como les indicaba, hay algunos también que tienen menos probabilidad de que se soliciten. Por ejemplo, el estudio de TRB, que es este que está indicado acá, normalmente no se pide, a menos que sea un proyecto de alta tensión y que tenga incluso algunas ciertas características, que los vamos a ver un poco en detalle acá ahora. Aquí les quiero comentar un poco en detalle cada uno de estos estudios. Ahora, la idea no es entrar en el detalle técnico acá, digamos, en respecto a esto, pero para que un poco se entienda cuál es el alcance, cuál es el objetivo, lo que nosotros buscamos, ¿cierto?, al solicitar estos estudios. Este estudio, que se llama Desbalance de Tensiones, es un estudio que se indica en forma explícita en la norma técnica, en el anexo técnico, y particularmente, digamos, en el artículo 3-22. En que lo especifica, digamos. El objetivo de este estudio se aplica a las líneas, digamos, y es verificar de que los desbalances de tensiones que se producen en los extremos de las líneas estén limitados y no produzcan problemas de operación, digamos. Y este estudio, bueno, nosotros le hemos definido un alcance y normalmente lo solicitamos cuando se produce un seccionamiento de una línea de transmisión existente o se produce el reemplazo de un conductor de una línea o el cambio de tensión o el aumento de potencia de una línea. Normalmente, digamos, esas son las condiciones en las cuales solicitamos este estudio. Esto que está indicado acá es parte de una especificación que nosotros tenemos publicada en la página web, donde está indicado, digámoslo, el objetivo, el alcance y el procedimiento también para realizar este estudio. Si ustedes quieren ver mayor detalle, ese procedimiento ustedes lo pueden bajar, está accesible a todo el mundo, y además también junto con un checklist que indica qué es lo que nosotros revisamos de este estudio para que sea aprobado, digamos. Es decir, ustedes mismos pueden chequear previamente, digamos, el estudio para saber si está cumpliendo con lo que nosotros revisamos como coordinador. Este otro estudio, que es el cálculo del nivel de cortocircuito y la verificación de las capacidades de cortocircuito, de ruptura de interruptores, está bastante especificado porque este tiene que cumplir otro anexo técnico, que es el que está indicado acá, que se llama cálculo de nivel máximo de cortocircuito, que es otro anexo de la norma técnica, en el cual indica cómo se calculan los niveles máximos de corriente de cortocircuito. Y con eso se revisa la idoneidad, digamos, de la instalación del interruptor específicamente para soportar las corrientes de cortocircuito. Como les decía, no es la intención meterme ahora en el tema técnico, pero indicar que ese es el objetivo bien claro y específico y que esto está supeditado a lo que se indica en ese anexo técnico. Por el momento no tenemos una especificación publicada en el coordinador, pero pronto va a existir una, digamos. Estamos trabajando en ello y la vamos a tener. Este es el otro estudio, análisis de saturación de los TC. La idea de este estudio es revisar, digamos, que las fallas que se produzcan fuera de la zona de la protección diferencial, esto es muy técnico, fuera de la protección diferencial de las barras, ¿cierto? No se saturen y con lo cual hagan operar en forma errónea la protección diferencial. Aquí también ahí está indicado, ¿cierto?, un procedimiento en que se basa, digamos, aquí una norma internacional, a diferencia de los otros que está indicado, que existe, digamos, el procedimiento está indicado en la norma. En este caso el procedimiento no está indicado en la norma, pero sí nosotros nos basamos en la norma internacional. La idea aquí es normalizar el procedimiento de los estudios
y que cada empresa no sean creativos, digamos, y inventen su propia forma de analizarlo, digamos, sino que está esto bien conocido y si la norma chilena no lo tiene especificado en forma explícita, nos basamos en la norma internacional que está indicada acá. Otro estudio que es muy importante y que normalmente lo solicitamos, este va fijo, es la norma, la verificación de la capacidad de la malla de tierra. El objetivo de este estudio es verificar que las tensiones de paso y de contacto que se producen en la malla al producirse cortocircuito sean tales que sean adecuadas para proteger a las personas. Y para eso nos basamos también en una norma que es muy conocida dentro de todos los desarrolladores. Todas las empresas que desarrollan ingeniería lo conocen bien, digamos, que es el estándar 80 de la IEEE. Básicamente todas las mallas de tierras que se desarrollan en nuestro país se desarrollan con esa norma. Por lo tanto, nosotros no hemos inventado nada nuevo, simplemente estamos indicando en forma explícita que ese estándar, que ya es un estándar de facto en el mercado, nosotros lo asumimos también y revisamos en base a ese estándar. También otro objetivo de este estudio, muy importante, es también revisar la resistencia de puesta a tierra de la malla de tierra, que afecta, digamos, el comportamiento de los sistemas de protecciones y otros sistemas también, digamos, que ya van a proteger a los equipos y no a las personas, digamos. La verificación de capacidad barra es el otro estudio que también estamos indicando, y el objetivo de este es verificar que efectivamente las barras de las subestaciones son capaces de soportar las corrientes de carga en todas las condiciones de operación posibles con el nuevo proyecto, digamos, en caso de que sea una barra existente o con las nuevas instalaciones en caso de que sea una obra nueva. Aquí también, bueno, nos basamos, digamos, ¿cierto?, en este estándar, que es un estándar IEEE, que por el momento, digamos, hacemos una revisión térmica de la barra. El estudio de coordinación de aislamiento, que aquí también hay un estándar internacional que es muy conocido, que es el IEC 60071. También lo tenemos, bueno, aquí tenemos también publicado una especificación para el desarrollo de este estudio y también un checklist en el cual indicamos qué es lo que nosotros revisamos. Por el momento nosotros tenemos especificado la coordinación de aislamiento de las subestaciones, pero más adelante también vamos a publicar una especificación similar para la línea de transmisión. Bueno, y el objetivo acá también es bien claro, digamos, que es verificar que el diseño de las instalaciones, en particular el BIL y el BST, no me acuerdo, el BSL, son adecuados de los equipos para las sobretensiones que se esperan, digamos, durante la operación del proyecto. Bueno, y este es el estudio que yo les decía que normalmente es el que solicitamos menos, digamos. Pero que está indicado acá en el alcance, normalmente lo estamos solicitando para todos aquellos proyectos de tensiones que son mayores a 300 kV, ese va de todas formas, y algunos también mayores a 200 kV, pero que reúnen ciertas características, como por ejemplo que tengan que sean encapsulados con tecnología GIS, o bien que tengan compensación seria, líneas con compensación seria, o bien líneas que tengan que sean subterráneas, entramos importantes, digamos, que sean subterráneos. En ese caso nosotros pensamos, y la experiencia lo dice, de que pueden aparecer algunas sobretensiones que pueden ser complejas, digamos, para las instalaciones. En ese caso solicitamos este estudio. Yo, como les decía al principio, estos son los estudios de interconexión que están bien especificados en el anexo técnico, pero también nosotros en otra parte, en
en otro aspecto, digamos, ¿cierto?, del quehacer que llevamos, también solicitamos otros estudios, que son los de delito 1, que son para las obras decretadas. En las obras decretadas, parte del desarrollo de esta obra, hay lo que se llama el hito 1, que es parte, digamos, ¿cierto?, de estos hitos, que son 5, pero el hito número 1, nosotros solicitamos lo que se llaman estos estudios, que es importante hacer notar de que no solo estudios de interconexión. Es muy importante hacerlo notar, porque a veces algunos desarrolladores los confunden, digamos. Ahora, aun cuando no son los estudios del hito 1, nosotros apuntamos a que se desarrollen pensando que sí lo son, digamos, porque la idea es que estos mismos estudios sean presentados después en el proceso de solicitud de conexión. La idea es adelantar esa revisión y simplificar, digamos, después el proceso de revisión de estos estudios en forma posterior. Bueno, justamente aquí estoy indicando cuáles son la diferencia, digamos, ¿cierto? Los estudios del hito 1 no reemplazan los estudios de interconexión, ¿cierto?, que se indican en el análisis técnico que acabamos de revisar. Y el objetivo es detectar, el objetivo de los estudios del hito 1 es detectar en forma temprana, ¿cierto?, aquellos incumplimientos normativos que pudieran ser complejos, digamos, que pudieran significar un desvío importante de la ingeniería que está proponiendo el desarrollador, de tal forma de solucionarlo en forma temprana y que cuando lleguen a la etapa, cuando este proyecto llegue a la etapa de conexión, ya venga con todo esto sanado y no produzca algún tipo de problema de plazo, ¿cierto?, de ingeniería. Bueno, por eso, finalmente, este mensaje, digamos, que sin perjuicio del indicado, consideramos que es muy conveniente que los estudios 1 sean desarrollados considerando los objetivos, alcances y metodología de los estudios de interconexión. De esa forma, va a ser muy fácil revisarlo en la etapa final, ¿cierto?, y se va a optimizar todo este proceso. No sé si hay alguna pregunta respecto a este tema. Sí, por favor, don... Hola, Eric, gracias por la presentación. De diseño, ejemplo, estudios de servicios auxiliares, que nos llegó en uno de los últimos proyectos que estamos desarrollando. También los de verificación de malla tierra, que ya los conocemos. Y esos dos básicamente se refieren, ¿se refiere solo al punto de conexión de los proyectos o también al diseño de malla tierra de la instalación propia? Y el de servicios auxiliares también se refiere al de, si uno, no sé, si estás construyendo una subestación nueva que se va a interconectar a otra subestación existente. ¿Estamos hablando de servicios auxiliares del punto de conexión o del conjunto? Ok, muchas gracias por su pregunta. Mira, en relación a la malla tierra, esta es una pregunta que nos hacen bastante, digamos. La malla tierra, cuando existe, cuando hay una malla tierra existente y llega un proyecto a conectarse, si ese proyecto produce un incremento del nivel de cortocircuito, podría suceder de que la malla de tierra habría que modificarla. O sea, claramente, digamos, habría que ampliarla para permitir el nuevo paño de conexión, si es que se va a emplazar fuera de los límites de la malla de tierra existente. Pero, como te decía, podría incrementar el nivel de cortocircuito y para eso hay que revisar la malla nuevamente. Ahora, la malla de la subestación es una sola. No es posible que revise solamente los metros cuadrados donde se instala y el resto no lo mide, digamos. Así que efectivamente ahí se tiene que revisar la malla existente y si es necesario reforzarla, se deberá hacer, digamos. Esto siempre buscando los acuerdos, esa parte ya no es materia nuestra, escapa a lo técnico, digamos, pero sí efectivamente se tiene que reforzar. Y respecto a tu otra consulta, disculpe, de los servicios auxiliares, yo creo que ese probablemente es una solicitud que le está haciendo operaciones porque nosotros no solicitamos los servicios auxiliares. Así que quizás más tarde, digamos, cuando ellos expongan, le puedes hacer esa pregunta. ¿Sí?
Eric, justamente respecto a tu último punto, respecto a los estudios del hito 1, en nuestra experiencia nos ha tocado que muchas veces los estudios del hito 1 son derivados al auditor del coordinador y no son revisados directamente por el Departamento de Ingeniería. Y en nuestro último proyecto en particular tuvimos hartas diferencias con respecto a lo que fue aprobado en primera instancia por el auditor y luego fue revisado por el Departamento de Ingeniería. Entonces, no sé cómo ustedes están trabajando eso, porque hoy día estamos enfrentando el mismo escenario. Los estudios han sido derivados al auditor y tenemos la incertidumbre después cómo van a ser tomados por ustedes. No sé si tienen unificación de criterio o cómo están trabajando. Bueno, efectivamente, los estudios del hito 1 son revisados por el auditor correspondiente, porque es lo que indican las bases técnicas. Sí. Sí. Bueno, efectivamente, lo que nosotros estamos haciendo ahora, por un tema también de optimización de recursos, es que lo revisa el auditor. Pero de todas formas nosotros hacemos una especie de revisión, digamos, que es una especie de revisión porque no revisamos los estudios mismos, sino que más bien lo que nosotros revisamos es el informe del auditor. Pero respecto a tu otra consulta, que está relacionada con esto, para unificar criterios, que efectivamente es lo que podría ser la dificultad que tenemos con el auditor, nosotros hemos desarrollado algunos documentos y de hecho ya al auditor le hicimos llegar un informe, digamos, en que nosotros unificamos criterios en relación a los objetivos que está persiguiendo cada uno de estos estudios y él los tiene, digamos. Ahora, en el tiempo, esto, tal como ha pasado con todos estos procesos en que lo estamos construyendo y lo estamos llevando a cabo, en la medida que vamos viendo dónde podemos reforzar y mejorar un proceso, lo estamos haciendo. En el futuro no deberían haber diferencias entre lo que revisa el auditor y lo que revisamos nosotros como Departamento de Ingeniería. ¿Más dudas? Hola Eric, Pablo Romero, ¿Cómo CGE. estamos? Nos encontramos varios aquí conocidos. Sí, estudio de coordinación de reglamento y se somete a una revisión y después puede salir que en el estudio de interconexión te aparezca de nuevo el estudio de coordinación de reglamento. ¿Va a haber una doble revisión o tu misma área es la que va a decir, esto ya lo revisamos? Bueno, justamente lo que indicaba de que los estudios del hito 1 pudiera parecer de que estamos pidiendo 2 veces el mismo estudio, pero no es la idea. La idea es que justamente lo pidamos solo una vez. El estudio del hito 1, mira, algo que no comenté que es muy importante, los estudios de hito 1, nosotros solicitamos que se hagan bajo la misma óptica como si fuera un estudio de interconexión. Porque la idea es que ese estudio, después cuando entre al proceso de solicitud de conexión, ya venga revisado, ya venga ya bien masticado y pase rápido, digamos, la revisión. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos decir, mira, ya te lo revisé, así que está aprobado? ¿Por qué no podemos hacer eso? Por un tema que fue el que omití en la presentación y que se los comento ahora. Y es que los estudios que se insertan en el proceso de conexión están sometidos también a la observación de las empresas involucradas. Entonces, ellos también pueden hacer observaciones. En cambio, los estudios del hito 1, no, digamos. Eso solamente lo revisamos nosotros. Entonces, tenemos que darle la oportunidad a que las empresas involucradas también revisen estos estudios y ahí pudiese surgir una observación, ¿cierto?, que no estaba considerada. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos decirle que, dado que ya revisamos los estudios del hito 1, están aprobados automáticamente para el proceso de... Sí, pero esa es, digamos. Ahora la próxima presentación que viene es que la va a hacer nuestro colega don Nelson Urdaneta, que también es un ingeniero del Departamento de Ingeniería. Nos va a hablar de la revisión del cumplimiento normativo, que es una parte que la hacemos al principio, en que revisamos los planos, digamos, los planos unidad funcional, básicamente,
bueno, ahí les va a comentar con mayor detalle. Y la idea también es pesquisar ahí todos los incumplimientos. Bueno, por mi parte les doy las gracias por haberme escuchado. Así que muchas gracias. Muchas gracias.